cuando yo era parte de toda una generación de personas que fueron seducidas por los sonidos del rock and roll. Es ese dedo y 2 semanas y media desde el descanso. Jimmy Page no es solo un guitarrista, es una leyenda que revolucionó el sonido de la música rock para siempre. Leyenda o no, tienen sus puntos de quiebre. Ahora, a los 81 años, Page finalmente ha roto su silencio sobre los guitarristas que nunca admiró. Estas no son rivalidades ordinarias ni peleas pasajeras. Estas son historias de egos maltratados, confrontaciones artísticas y recuerdos que nunca perdieron su aguijón. Durante años, Page mantuvo su silencio, permitiendo a los fans adivinar lo que realmente pensaba sobre sus compañeros músicos. Pero el telón ahora se ha echado hacia atrás y la verdad saca a la luz un lado de Page que pocos imaginaron escuchar. Vida temprana y carrera. La vida de Jimmy Page comenzó en H, al oeste de Londres, el 9 de enero de 1944. Su padre era gerente de personal en una fábrica de plásticos y su madre era secretaria de un médico irlandés. A la edad de 8 años, la familia se mudó a Surrey, y ahí es donde realmente comenzó el interés de Jimmy por la música. En su casa, Jimmy encontró una vieja guitarra española. Nadie sabía realmente de dónde había venido, pero para Jimmy estaba destinada a ser. A los 12 años, ya estaba aprendiendo a tocar. Un amigo en la escuela le enseñó sus primeros acordes, pero el resto lo aprendió tocando con discos y practicando durante horas al día. A veces incluso llevaba su guitarra a la escuela, solo para que sus profesores se la quitaran hasta que terminara la clase. Como tantos niños en entonces, estaba enamorado de Elvis Presley, particularmente de la forma de tocar la guitarra de Scotty Moores y James Burton. Baby Let's Play House de Elvis lo encendió, y esos riffs de rock and roll fueron sus primeras inspiraciones. A la edad de 13 años, Page había ganado suficiente dinero repartiendo leche para comprar una guitarra acústica Hofner President, que estaba equipada con una pastilla para que pudiera tocarse a través de un amplificador. Poco después, compró su primera guitarra eléctrica, una Futurama gracioso de segunda mano, que pronto reemplazó con una Fender Telecaster, la misma guitarra que había visto tocar a Buddy Holly. En su adolescencia, Page tocó skiffle, folk y blues, versionando a artistas como Elmore James, B.B. King y Buddy Guy. Incluso llegó a aparecer en el programa de talentos televisivo All Your Own de la BBC en 1957 con una banda de skiffle. Curiosamente, cuando se le preguntó sobre sus ambiciones futuras en ese momento, el joven Jimmy dijo que le gustaría trabajar en la investigación del cáncer, aunque la música eventualmente dominó su vida por completo. A los 14 años, tocaba en bandas locales como Malcolm Mostyn and the Whirlwinds, tocando canciones de Chuck Berry y Jerry Lee Lewis. Otra banda, The Paramounts, tocó para él frente a grandes multitudes, y en poco tiempo fue descubierto por el cantante Neil Christian, quien le ofreció un puesto en su grupo, The Crusaders. Page estuvo de gira con ellos durante 2 años, incluso lanzando sencillos, pero su salud se resintió. Después de repetidos episodios de fiebre glandular, se retiró de las giras y asistió brevemente a la escuela de arte. Sin embargo, la música siguió atrayéndolo de vuelta. A principios de la década de 1960, Page era uno de los guitarristas de sesión más activos de Londres. En el estudio, se le conoció como Little Jim P. para evitar confusiones con su compañero guitarrista Big Jim Sullivan, y tocó en disco tras disco. Tocó con The Who, The Kings,
The Rolling Stones, Petula Clark, Marianne Faithfull e incluso escribió el tema de Goldfinger para Shirley Bassey. Durante su apogeo, hacía hasta 3 sesiones al día, 6 días a la semana. Aunque el trabajo le proporcionó una valiosa experiencia, Page pronto se desilusionó con la constante monotonía. Justo cuando estaba a punto de renunciar, la fortuna le sonrió. Se le pidió que se uniera a The Yardbirds en 1966. Esta transición lo llevó a formar Led Zeppelin, la banda que alteraría para siempre la historia del rock, el amor y la vida familiar. La propia vida de Jimmy Page siempre ha atraído tanto interés como su música. A lo largo de los años, ha tenido una sucesión de relaciones de alto perfil, algunas con todo el romance, otras envueltas en escándalo. En la década de 1960, Page estuvo asociado con la cantante y compositora estadounidense Jackie DeShannon. La mayoría de los fans y críticos dicen que ella inspiró su impresionante pieza Tangerine. Aunque finalmente rompieron, se recuerda como una de sus relaciones más significativas durante su carrera inicial. En la década de 1970, Page entabló una relación a largo plazo con la modelo francesa Charlotte Martin. Él la llamaba cariñosamente mi dama, y juntos tuvieron una hija, Scarlett Page. Nacida en 1971, Scarlett se hizo un nombre como una talentosa fotógrafa. Page y Martin permanecieron juntos durante más de una década, separándose finalmente a principios de la década de 1980. Pero no todas las relaciones de Page estuvieron exentas de controversia. Cuando viajaba con Led Zeppelin, se ganó la reputación de estar rodeado de jóvenes groupies. Su actitud fue descrita una vez por el exdirector de gira Richard Cole como «cuanto más joven, mejor». Podría decirse que el caso más comentado fue con Lori Maddox, a quien frecuentemente se le ha llamado una baby groupie. Se dice que la relación comenzó cuando Lori tenía 14 o 15 años y Page 28. El romance duró alrededor de un año y desde entonces se ha convertido en el centro de mucha controversia y crítica. Después de esta tumultuosa era, la vida privada de Page se volvió más convencional. En 1986, se casó con la modelo y camarera Patricia Ecker. Ella le dio un hijo, James Patrick Page, en 1988. Sin embargo, el matrimonio fracasó y la pareja se divorció en 1995. En el mismo año, Page se volvió a casar. Esta vez, se casó con Jimena Gómez Paracha, a quien conoció cuando Led Zeppelin estaba de gira por Brasil con el No Quarter Tour. Page adoptó a su hija, Jana, y los dos tuvieron 2 hijos más juntos. Sophia Jade, nacida en 1997, y Ashen Yoshin, nacida en 1999. Aunque formaron una familia juntos, su unión se rompió más tarde y se divorciaron en 2008. La vida amorosa de Page fue noticia en 2014, cuando comenzó a salir con la actriz y poeta Scarlett Saba, 45 años menor que él. El romance llegó a los titulares con mucho interés público, pero la pareja ha logrado permanecer junta y se les ve con frecuencia en eventos promocionando los esfuerzos creativos del otro. A lo largo de todos estos capítulos, las relaciones de Jimmy Page son una combinación de pasión, complejidad y controversia, lo que refleja la intensidad de su legendaria carrera musical. Casas y misterios. Jimmy Page ha tenido algunas casas absolutamente increíbles a lo largo de los años. Cada una de ellas no solo habla de su éxito, sino también de su pasión por la historia, la arquitectura y, a veces, el misterio.
Sus casas no eran casas. Eran parte de su historia y, en algunos casos, también de la historia de Led Zeppelin. En 1967, mientras todavía era miembro de The Yardbirds, Page compró la casa barco de Thames en Pangbourne, Berkshire. Esta residencia junto al río resultó ser una parte crucial de la historia del rock. Fue allí, en el verano de 1968, donde Page y Robert Plant se conocieron oficialmente y comenzaron lo que se convertiría en Led Zeppelin. Para Page, la casa barco no era simplemente una residencia. Fue donde nació una de las mejores bandas de todos los tiempos. Page le compró la Tower House en Londres al actor Richard Harris en 1972. La casa en sí era única, construida por William Burgess, un miembro prominente del Renacimiento gótico del siglo XIX. Page estaba obsesionado con el movimiento prerrafaelita y los edificios de Burgess. Así que ser dueño de la casa era trasladarse a un reino que había apreciado desde su adolescencia. Lo llamó un mundo maravilloso por descubrir, revelando cuánto apreciaba el arte y la historia además de la música. The Mill House en Windsor es otra propiedad con conexiones tanto con Page como con el legado de Led Zeppelin. Page la ocupó entre 1980 y 2004. La casa perteneció anteriormente al actor Michael Caine, pero ganó notoriedad como el lugar donde el baterista de Led Zeppelin, John Bonham, murió accidentalmente en 1980. El activo más notorio de Page fue la Boleskine House de Escocia, que tuvo desde principios de la década de 1970 hasta principios de la década de 1990. La finca había pertenecido anteriormente al notorio cooley y ocultista Aleister Crowley, de quien Page era ídolo. Incluso se filmaron escenas de la película de Zeppelin, The Song Remains the Same, en la ladera debajo de la casa, lo que contribuyó a su estatus legendario. También poseyó Plumpton Place en Sussex, cuyas secciones fueron dibujadas por el renombrado arquitecto Edwin Lutyens. Esta casa también apareció en The Song Remains the Same, donde Page fue grabado en el césped tocando una zanfona. Posteriormente, residió en Deanery Garden, en Sunning Hill, Berkshire, otra casa de Lutyens, aunque originalmente fue encargada por Edward Hudson. Cada una de estas casas tenía su propio carácter, historia y, en algunos casos, intriga. Ilustraron cómo los gustos de Page se extendían mucho más allá de la música hacia el arte, la arquitectura e incluso lo sobrenatural. Drogas, caos y creatividad. Jimmy Page nunca ha sido tímido sobre el papel que tuvieron las drogas en su vida en el apogeo de la popularidad de Led Zeppelin. En una entrevista de 2003 con Guitar World, mirando hacia atrás en sus experiencias, confesó: «No puedo hablar por los otros miembros de la banda, pero para mí, las drogas fueron una parte integral de todo el asunto. Desde el principio hasta el final, la década de 1970 estuvo particularmente fuera de control. Después de la gira de la banda por América del Norte en 1973, Page admitió al escritor Nick Kent: «Oh, todos se excedieron un par de veces. Sé que yo lo hice. Y para ser honesto contigo, realmente no recuerdo mucho de lo que pasó». Era obvio que los excesos de la fama, la riqueza y las giras constantes los habían alcanzado. En 1905, las cosas se volvieron más extremas. Page comenzó a consumir heroína durante la grabación del álbum Presence. Según el director de gira Richard Cole, Page confesó posteriormente que también se había vuelto adicto en ese momento. Su adicción comenzó a influir en su salud y rendimiento.
Para la gira norteamericana de Led Zeppelin de 1977, la adicción de Page era evidente para los fans. Había perdido considerable peso y su trabajo con la guitarra comenzó a deteriorarse. Aparte de su música, su adicción también alteró la dinámica dentro de la banda. Se volvió más aislado, creando una brecha entre él y Robert Plant. Esto se trasladó también al estudio. En las sesiones de grabación de 1978 para In Through the Outdoor, la influencia de Page fue significativamente menor que la de John Paul Jones, quien desempeñó un papel más importante. Las frecuentes ausencias de Page en el estudio, debido a su adicción, fueron una de las principales razones por las que esto sucedió. A principios de la década de 1980, Page supuestamente logró superar su problema de heroína. Pero las drogas no desaparecieron por completo de su vida. Fue arrestado 2 veces por posesión de cocaína en 1982 y nuevamente en 1984. En el primer caso, se le dio una libertad condicional de 12 meses. Y a pesar del segundo arresto, que generalmente conlleva una sentencia más severa, terminó pagando solo una multa. Durante una entrevista de 1988 con la revista Musician, Page despreció las acusaciones de que la heroína lo caracterizaba, afirmando: ¿acaso parezco un adicto a la heroína? Pues no lo soy. Muchas gracias. Incluso años después, mantuvo sus decisiones. En 2003, cuando la revista Q le preguntó si alguna vez se había arrepentido de haber estado tan metido en la heroína y la cocaína, Page dijo: «No me arrepiento en absoluto porque cuando necesitaba estar realmente concentrado, estaba realmente concentrado. Eso es todo. Tanto Presence como In Through the Outdoor se grabaron en solo 3 semanas. Eso es realmente ir lejos. Tienes que estar al tanto». Y ahora pasemos a la sección más interesante de este video. Los 6 guitarristas que fueron verdaderamente odiados por Jimmy Page. Jeff Beck. Cuando se trata de guitarristas míticos, pocos se alzan tan grandes como Jimmy Page y Jeff Beck. Ambos surgieron del mismo Londres de la década de 1960 y ambos llevaron la guitarra eléctrica a nuevos y audaces lugares. Durante un breve pero imborrable periodo, incluso tocaron juntos en The Yardbirds. Pero a pesar de todo el respeto mutuo, también había tensión allí. Page y Beck se conocieron durante The Yardbirds a mediados de la década de 1960, cuando Beck ya era famoso por su intenso estilo de tocar. Page llegó más tarde, inicialmente como bajista y luego como guitarrista con él. La perspectiva de tener a 2 genios en las guitarras en una banda era emocionante, aunque no siempre fue pan comido. El propio Page reconoció que la colaboración fue volátil a veces. Como explicó, a veces funcionaba muy bien y otras no. Descubría que estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer, mientras que Jeff hacía algo totalmente diferente. Esa sola cita dice mucho. Page era disciplinado y concentrado, mientras que Beck a menudo tocaba por puro instinto, tomando giros repentinos en el escenario. Para los fans, este choque de estilos dio lugar a actuaciones electrizantes. Para los músicos, sin embargo, a veces creaba tensión. The Yardbirds no sabían muy bien cómo manejar a 2 guitarristas tan poderosos tirando en diferentes direcciones. Uno de los ejemplos más obvios de su enemistad aparece en la historia de Beck's Bolero. Grabada en 1966, la canción incluía tanto a Beck como a Page, así como a Keith Moon de The Who, John Paul Jones y Nicky Hopkins. Desde entonces, la canción se ha interpretado como uno de los primeros temas instrumentales de heavy rock
que predice el sonido de Led Zeppelin. Pero con los años ha habido controversia sobre a quién se le debe acreditar. Tanto Beck como Page fueron importantes contribuyentes, y ambos posteriormente reclamaron los derechos de autor de las ideas fundamentales. Beck declaró que el riff era suyo, mientras que Page mantiene que sus huellas estaban por todas partes en el arreglo. Este ha sido un argumento durante décadas, mostrando cuán competitivas podían volverse las cosas entre ellos. Incluso con las tensiones creativas, Page y Beck nunca se odiaron realmente. Page a menudo habló con respeto del poder bruto y la experimentación de Beck. Beck, mientras tanto, reconoció la impresionante disciplina y visión de Page. Aunque sus métodos eran mutuamente excluyentes, su enemistad no se trataba de mala sangre, sino más bien de dos genios musicales tratando de ocupar el mismo terreno. En retrospectiva, la era Page-Beck parece un caso de rayo en una botella. No duró mucho, pero dejó chispas que contribuyeron a dar forma a la guitarra de rock para siempre. Page pasó a crear Led Zeppelin, mientras que Beck estableció una carrera llena de experimentación imprudente. Su relación corta pero explosiva es un ejemplo de que a veces las rivalidades más impresionantes nacen no del odio, sino de dos cerebros increíbles que no están dispuestos a jugar con las mismas reglas. Eric Clapton. Cuando mencionas a los héroes de la guitarra británica, Eric Clapton y Jimmy Page están en la cima. Ambos surgieron durante el renacimiento del blues de la década de 1960. Ambos tocaron con una intensidad increíble y ambos se ganaron un tremendo respeto, lo que hizo que las comparaciones fueran virtualmente inevitables. Pero a veces, la admiración se convirtió en tensión, y uno de los desarrollos más enconados estalló por grabaciones, créditos y lo que Clapton percibió como una traición. Clapton ya estaba establecido con The Yardbirds antes de su partida, luego con John Mayall and the Blues Breakers y Cream, convirtiéndose en un héroe de la guitarra de blues intachable. Page comenzó con trabajos más detrás de escena como músico de sesión, apareciendo en muchas pistas, luego con The Yardbirds, creando más tarde Led Zeppelin, porque sus estilos se cruzaron tanto, porque ambos fueron influenciados por las mismas fuerzas musicales y porque ambos surgieron al mismo tiempo. Naturalmente la gente los juntó. A Page no siempre le gustaba ser agrupado con algunos puristas del blues o con las comparaciones instantáneas con el trabajo de Clapton. A mediados de 1965, Page invitó a Clapton a su estudio en Londres, en Miles Road, para improvisaciones informales. Juntos, grabaron varias pistas, instrumentales como Choker, Freight Loader, Snake Drive, Tribute to Elmore, West Coast Idea, etc. Estas fueron en gran parte improvisaciones improvisadas, ensayos, variantes de blues, no canciones completas estructuradas. Inicialmente, debido así a las reglas del contrato, particularmente el contrato de Page con Immediate Records, el sello poseía los derechos de las grabaciones. Pronto, siguió la sobregrabación. Otros artistas, algunos miembros de The Rolling Stones, fueron llamados para sobregrabar partes. Estas cintas fueron lanzadas más tarde por Immediate en álbumes recopilatorios, blues, Anytime, etc. Clapton se sintió incómodo, incluso traicionado, particularmente porque algunos lanzamientos solo lo acreditaban a él o a él centralmente. Cuando Page insistió en que el material era el resultado de improvisaciones y trabajo de sesión, lo que quemó fue la sensación de que Page había dejado salir estas grabaciones sin un consentimiento claro y que los créditos y los contratos
eran contrarios a lo que Clapton sentía que era justo. La reputación de Clapton estaba profundamente arraigada en la integridad como músico de blues. Cosas como la propiedad de los créditos y la autenticidad eran importantes. Así que cuando las cintas de improvisaciones casuales se transformaron en pistas lanzadas comercialmente, particularmente cuando los créditos no estaban claros, sintió que eso estaba siendo transgredido. La disputa no fue una pelea pública con mucho ruido mediático, pero todos están de acuerdo en que la relación entre ellos se agrió. La confianza se rompió. Han trabajado juntos en escenarios brevemente después, beneficios, etc. Pero esa intimidad inicial nunca se recuperó por completo. Tony Iommi, durante finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, dos de los titanes del rock se estaban calentando en el Reino Unido: Black Sabbath y Led Zeppelin. El guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, a menudo reflexionaba sobre esos tiempos como habiendo sido tanto competitivos como llenos de respeto. No fue amargo. Era una cuestión de quién podía empujar más fuerte, quién podía tocar riffs más fuertes, más oscuros, más inolvidables. Ese conflicto de energía finalmente definió el heavy rock y el early metal. Iommi ha explicado que al principio había una rivalidad entre Sabbath y Led Zeppelin y Deep Purple, pero no una mala rivalidad. No fuimos horribles el uno con el otro. Éramos amigos de Zeppelin. Él y John Bonham, baterista de Zeppelin, son incluso viejos amigos. Se conocieron cuando ninguna de sus bandas era aún popular, probando en los circuitos de clubes de Birmingham y West Midlands. Bonham y Iommi en realidad crecieron viéndose el uno al otro en diferentes bandas. Una historia bien conocida que comparte Iommi es sobre una sesión de improvisación perdida. Mientras Black Sabbath estaba grabando Sabotage, o tal vez mientras estaban grabando Sabbath Bloody Sabbath, las fuentes varían, los miembros de Zeppelin aparecieron en el estudio de grabación. Bonham estaba presente, Robert Plant y John Paul Jones también, aunque Jimmy Page no lo estaba. Solicitaron tocar Supernaut, una canción de Sabbath, así que improvisaron. Iommi recuerda que simplemente se lanzaron a improvisar, riendo, tocando música por el simple hecho de hacerlo, hasta que la sesión básicamente se desintegró. No se trataba tanto de hacer éxitos entonces. Era improvisar con individuos que admiraban. Incluso con eso, ambas bandas eran conscientes de ser comparadas por los medios y los fans. Zeppelin era enorme y Sabbath estaba construyendo una reputación por ser más oscuro, más pesado, casi más ominoso en tono. Cada uno tenía su estilo, su base de fans. Pero Iommi señala que a pesar de todas las comparaciones, había amistad y a menudo admiración. La energía de Zeppelin y la batería de Bonham impresionaron a Sabbath. La crudeza y la pesadez de Sabbath y la escritura de riffs de Iommi impresionaron a Zeppelin. Lo que demuestra esta rivalidad es que la competencia no siempre es odiosa. Puede ser inspirador. Las dos bandas se presionaron mutuamente, ya sea conscientemente o simplemente debido a cómo se percibían musicalmente. Esa dinámica alimentó parte de la mejor música rock de la época. Page, Iommi, Plant, Bonham, todos estaban presionando, todos creciendo, muy a menudo en tándem. Y a veces eso significaba una competencia amistosa, meramente respeto el uno por el otro. Ritchie Blackmore.
Ritchie Blackmore siempre ha sido un hombre que dice lo que piensa, particularmente cuando discute sobre otros guitarristas. Él y Jimmy Page compartieron el mismo mundo del rock británico temprano. Incluso se cruzaron en el trabajo de sesión a principios de los años 60. Pero Blackmore no siempre disfrutó de la adoración pública que muchos sí. Ocasionalmente sus comentarios sobre Page y Eric Clapton fueron negativos, incluso desdeñosos. En una entrevista de 1975 en International Musician and Recording World, se le preguntó a Blackmore sobre cuáles de sus contemporáneos le gustaban, y su respuesta causó algunas cejas levantadas. Respondió: «Me gusta Jeff Beck. Es mi guitarrista favorito. No estoy muy impresionado con Jimmy Page y Eric Clapton. Nunca vi lo que había en Clapton en absoluto». Añadió que Clapton era un buen cantante, lo que sonó más como un cumplido indirecto dadas las circunstancias. El tono implicaba que Blackmore veía a Page y Clapton como tal vez sobrevalorados, o al menos individuos que no lo impresionaban tanto como le hubiera gustado. Sin embargo, la historia no es una de puro antagonismo. Blackmore también admiraba abiertamente a Page, particularmente por su talento temprano. Hablando en un documental de entrevista posterior, mencionó haberse encontrado con Page a principios de los años 60, alrededor de 1964-65, cuando hicieron algunos trabajos de sesión. Incluso en ese momento, Blackmore vio algo fuera de lo común en él. Describió a Page como teniendo calidad de estrella, quien era seguro, tranquilo y un mejor guitarrista en comparación con muchos de sus contemporáneos. Blackmore añadió que durante esas primeras sesiones tocaron juntos y él ya había visto a Page hacer cosas que otros no estaban haciendo. Lo que hace que la dinámica sea fascinante es que Blackmore parece criticar a los guitarristas en ejes que son diferentes a la mayoría. Valora la improvisación, la originalidad, la precisión técnica y el propósito musical, a veces por encima de la popularidad o el despliegue llamativo. Así que cuando Page o Clapton recibieron aclamación universal, Blackmore se rebelaría, no necesariamente por malicia, sino por la convicción de que tal vez lo que el consenso popular admiraba no siempre era lo que él definía como verdadera maestría de la guitarra. Así que la competencia, si se le puede llamar así, no es blanco y negro. Hay respeto, admiración, pero también crítica. Comenzaron desde lugares similares. Estaban siendo comparados por los fans y la prensa, y a veces Blackmore sentía que las comparaciones eran injustificadas. Y aunque también reconoció las habilidades de Page desde el principio, esa combinación de crítica y consideración es fascinante. No es odio, sino tensión basada en altos estándares, orgullo y un fuerte sentido de lo que es un buen toque de guitarra para Blackmore. Pete Townshend. En los años 60 y 70, el rock británico Pete Townshend y Jimmy Page eran nombres que no podían ignorarse. Townshend de The Who causó una gran impresión desde el principio. Su enfoque de power chords, sus ritmos impulsivos, su espectacularidad. Page surgió de la escena de la guitarra de sesión y finalmente cofundó Led Zeppelin. Dado que ambos eran pesos pesados que pusieron en marcha la guitarra, naturalmente se hicieron comparaciones entre ellos, fans, críticos e incluso la prensa. Townshend ha comentado en entrevistas que sintió que Led Zeppelin tomó prestados o robó algunos de los elementos de sonido de The Who. En una entrevista de 2019 con el Toronto Sun, por ejemplo, mencionó: «Hemos sido copiados por tantas bandas, principalmente por Led Zeppelin, con respecto al empleo de bajos pesados, baterías pesadas y solos de guitarra teatrales fuertes.
También dijo que cuando Led Zeppelin se hizo mucho más grande que The Who, las comparaciones no eran justas para él. Townshend también declaró más rotundamente: «No me gusta el hecho de que alguna vez seamos siquiera ligeramente comparados con ellos. Eso revela la tensión. Puede que haya habido admiración, pero la forma en que el mundo colocó a Townshend y Page en la misma imagen lo irritó». En el lado de Page no hay mucha cita directa sobre lo frustrado que estaba al ser comparado con Townshend. Lo que podemos decir es que Page conocía la reputación que influencia de Townshend, y dado que ambos estaban superando los límites con el tono de la guitarra, la textura y la construcción de canciones, probablemente era inevitable que se hicieran comparaciones. Entonces, en realidad, lo que sale no es odio, sino competencia a través de la comparación. Aparentemente, Townshend estaba en sintonía con cuánto recibía Led Zeppelin su aclamación, particularmente en regiones donde The Who había sido pionero, y Page, gracias a su éxito y comportamiento, se convirtió en uno de esos artistas que los individuos mantenían al lado de Townshend: Jimi Hendrix. Jimi Hendrix fue uno de esos tipos de guitarristas únicos en una generación, y Jimmy Page, como muchos de sus contemporáneos, fue tanto inspirado por Hendrix como ligeramente arrepentido de él, Schiedel. La suya nunca fue una relación de hostilidad o desdén manifiesto. En realidad, se trataba de lo que podría haber sido combinado con admiración y tal vez un poco de tensión provocada por las comparaciones. Page ha dicho abiertamente cuánto admiraba a Hendrix. En una entrevista con Rolling Stone, Page dijo: «Hemos perdido al mejor guitarrista que cualquiera de nosotros haya tenido. Y ese fue Hendrix». Se sintió mal por nunca haber conocido a Hendrix en primer lugar, o por haber tenido la oportunidad de verlo en vivo. Por ejemplo, Page recordó una vez haber entrado en un club llamado Salvation en Nueva York con la esperanza de ver a Hendrix. Se encontró con Hendrix allí, pero estaba totalmente fuera de sí. Realmente no sabía quién era nadie. Apenas estaba consciente. Page también describió haber escuchado los álbumes de Hendrix como fuertes. Y, sin embargo, también intentó a veces no escuchar demasiado de cerca a guitarristas como Hendrix y Eric Clapton. Tenía miedo de perder su propia voz, de sentir que si los escuchaba demasiado, podría robarles sus frases. Esto no es un odio envidioso. Esta es una preocupación más artística por ser original cuando un amigo es así de bueno. A pesar de perder oportunidades de ver tocar a Hendrix, la admiración de Page nunca disminuyó. Frecuentemente comentaba lo emocionante que habría sido ver a Hendrix resolver las cosas en concierto. Tocar en vivo era un juego diferente. Page explicó otra diferencia entre ellos. Page es famoso por ser extremadamente orientado a los detalles y meticuloso con el arreglo, el sonido y las técnicas de estudio. Hendrix era más libre, más espontáneo con los efectos, improvisando en el momento, jugando con el feedback, la distorsión. Influyó en la forma en que Page percibió a Hendrix, tanto inspirador como tocando de manera bastante diferente. Y entonces, lo que sale no es odio, sino una combinación de asombro. ¿Qué pasaría si? Remordimiento y el tipo de tensión que inevitablemente ocurre cuando dos grandes guitarristas están operando al mismo tiempo. Page admiraba enormemente a Hendrix, e incluso se sintió un poco triste por no tener más interacción personal o más oportunidades de verlo interpretar su magnificencia en persona. Simultáneamente, Page defendió su propio estilo y singularidad,
algo que muchos hacen cuando otro es tan influyente y cercano a ser incomparable. Gracias por quedarse con nosotros a través de esta profunda exploración en el mundo de Jimmy Page y los guitarristas con los que tuvo rivalidades. Si disfrutó del video, no olvide presionar el botón de me gusta. Realmente nos ayuda. Y asegúrese de suscribirse y activar las notificaciones para que nunca se pierdan nuestras últimas historias del mundo de las leyendas del rock. Nos vemos en el próximo.